Los seres humanos hemos tenido siempre el impulso de reflexionar sobre nuestras propias vidas, y una de las cosas que hemos observado casi todos es que el sufrimiento es uno de los componentes más comunes de la condición humana. Son muchas las personas que, a lo largo de la historia de la humanidad, han intentado entender el sufrimiento o explicarlo. Todas las religiones del mundo son métodos singulares para afrontar el sufrimiento humano y la sensación que tienen tantas personas de estar separadas e incomunicadas de alguna manera. Muchos tenemos una sensación de separación respecto de los demás, que engendra, a su vez, una sensación de miedo y de aislamiento. Por eso nos hacemos desde siempre esta pregunta profunda y general: ¿por qué sufrimos? Aunque esta no es la única pregunta que se han hecho los seres humanos a lo largo de los siglos, sí es de alguna manera la más íntima, porque, de hecho, estamos programados biológicamente para no sufrir. Dicho de otro modo, cuando sentimos conflicto, cuando sentimos algún tipo de ansiedad, el cuerpo se nos pone tenso. Cuando sufrimos, nuestros cuerpos reaccionan inmediatamente. Nos varía el ritmo cardíaco y la respiración, el cuerpo envía señales que indican que algo no marcha bien. En muchos sentidos, nuestra biología nos impulsa a que busquemos el modo de no sufrir. Por eso resulta extraño que, aunque parece que estamos diseñados a nivel biológico para que no suframos, sigamos sufriendo. Es como si estuviésemos verdaderamente programados para ser felices. Cuando nos sentimos felices, hasta nuestros propios cuerpos funcionan a su nivel óptimo. Cuando nos sentimos bien, estamos abiertos y tendemos a estar más sanos y con más energía. Parece que todo lo que atañe a nuestro ser, todo lo que atañe a la totalidad de este mecanismo que ha creado la evolución, está construido para que seamos felices, para que estemos en paz, para que seamos cariñosos y abiertos. A pesar de lo cual, una de las experiencias más frecuentes que tenemos los seres humanos, en un lugar interior muy profundo que muchas veces procuramos ocultar o negar, es este elemento constante del sufrimiento humano. Así pues, vamos a observar más a fondo todavía el concepto del sufrimiento, de por qué sufrimos, y vamos a explorar si existe algún modo de librarse del sufrimiento en cualquier momento dado, no necesariamente de librarse del sufrimiento futuro, porque el futuro no dejará nunca de ser desconocido. Cuando empezamos a estudiar la causa del sufrimiento, resulta ser muy sencilla. Solemos creer que el dolor tiene su origen en alguna parte exterior a nosotros, que se debe a que hoy llueve o a que hace demasiado viento y tenemos frío, o a que alguien dijo algo que nos hizo daño, o a que un familiar nos trató mal cuando éramos pequeños, y así sucesivamente hasta completar la lista de los diversos motivos por los que creemos que sufrimos. Pero ¿dónde está ese lugar del que surge el sufrimiento? ¿Existe algún punto esencial del que se desprende el sufrimiento? Si nos ponemos a estudiar el sufrimiento en serio, vemos que lo que sufre es el tú y el yo. Lo que sufre, lo que siente tensión, ansiedad, alienación y soledad, es nuestro sentido del yo. Naturalmente, ese mismo yo es el que siente la felicidad, la alegría, el amor y la paz, pero, ¿qué tiene este yo para ser tan propenso al sufrimiento? Examinando la cuestión más de cerca, vemos que una de las características dominantes de la conciencia del yo es que nos sentimos separados, que nos sentimos distintos de. Yo soy un yo que está aquí, y tú eres un yo que está allá. Es una cosa que adquirimos de manera espontánea al nacer. Cuando nacemos, emprendemos el proceso de individuación, o, dicho de otro modo, de volvernos separados. Si has observado alguna vez a un niño de pecho, habrás visto que es capaz de pasarse un buen rato mirándose al espejo, fascinado. Cuando son muy pequeños, se miran de esta manera sin reconocerse. Pero al cabo de unos meses, antes siquiera de que hayan adquirido el lenguaje, se observa el momento en que los niños empiezan a reconocer que lo que ven en el espejo son ellos mismos. Entonces se les despierta el interés y se quedan fascinados observando en el espejo ese amasijo de misterio, y reconocen de alguna manera rudimentaria que ese soy yo. A lo largo de la vida, el niño o niña aprenderá su nombre y todo un conjunto de valores, costumbres y sistemas de pensamiento humanos. Lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que debe ser, lo que no debe ser, quién debería haber hecho qué, quién no debería haber hecho qué, y así sucesivamente. Como ya he dicho, a medida que nos hacemos mayores, vamos aprendiendo todo este mundo conceptual, toda esta manera de pensar.
Se nos instruye y se nos inicia en el modo de pensar de los seres humanos, en su modo de conceptualizar la vida, en su modo de ver la vida, y poco a poco, a medida que nos hacemos mayores, asumimos el modo que tiene nuestra cultura de ver la vida, de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás y de ver el mundo en general. En términos del origen del sufrimiento, podemos empezar a ver que este surge de la creación de un tú y de un ie, surge de este sentido separado del yo. Abrir la puerta al sufrimiento. ¿Por qué da origen al sufrimiento el sentido del yo? Cuando no tenemos sentido del yo podemos seguir sintiendo dolor, e incluso un cierto tipo de angustia. Un niño de pecho puede estar enfadado, puede llorar, puede chillar, pero en esencia se trata de un tipo de sufrimiento distinto del que nos encontramos cuando nos hacemos adultos y conscientes de quiénes somos. La percepción de ser un yo, un alguien, un algo distinto e independiente de todo lo demás, tiene algo que da origen al sufrimiento. Cuando nos hacemos mayores empezamos a desarrollar lo que llaman un ego. Nuestro ego, en su sentido más genérico, es nuestro sentido de quiénes somos. Tener un sentido egoico de quiénes somos significa que nos vemos a nosotros mismos esencialmente como separados, como otros del mundo que nos rodea. Este sentido de otredad no constituye un problema al principio. De hecho, como hemos visto, los niños hacen un gran descubrimiento cuando empiezan a descubrir su otredad. Cuando comienzan a cambiar las cosas es cuando los niños empiezan a decir, esto es mío, no tuyo. Esto es mío. Dame eso. Quiero eso. Aprender esta manera de ver el mundo produce en los niños al principio una sensación bastante notable de potenciación. Por eso la aplican tanto. Cuando descubren su sentido rudimentario del yo, este les ayuda a encontrar un cierto equilibrio en el mundo. Les ayuda a localizarse. Aquí estoy yo, distinto de ti. Esto parece una cosa necesaria. Digo que parece que es necesaria, pues se produce en casi todos los seres humanos. Todo ser humano desarrolla el sentido de un yo separado, de una estructura de ego. Por tanto, en realidad sería absurdo decir que esto es un error y que no debería suceder, porque el caso es que sucede, y sucede casi constantemente, en casi todos los seres humanos. Pero nuestro sentido del yo tiene un lado oscuro. Cuando nos vemos a nosotros mismos como separados, como algo distinto de la vida que nos rodea, esto nos infunde una sensación de alienación y de miedo. Porque cuando vemos la vida como otra, cuando nos vemos unos a otros como otros, entonces vemos en esos otros unas amenazas en potencia. Naturalmente, la vida es, de suyo, una de las máximas amenazas que puede percibir un ego. La vida es un devenir inmenso. Puedes irte de viaje, puedes irte de vacaciones, puedes irte a la otra punta del mundo, pero nunca podrás escapar de la vida. Aunque te fueras a la luna, seguirías sin poder escapar de la vida. No puedes escapar de la existencia. Mientras veamos la existencia como una cosa esencialmente distinta de lo que somos, seguiremos percibiendo en ella una amenaza en potencia. Ver en la existencia una amenaza en potencia engendra miedo, y el miedo, a su vez, engendra conflicto y sufrimiento. Cuando nos vemos a nosotros mismos como esencialmente separados, entonces empezamos a pensar que yo tengo que cuidar de mí, que mis necesidades y mis deseos tienen la máxima importancia, y que, por tanto, debemos procurar conseguir lo que queremos, con independencia de lo que pueda querer o necesitar otra persona. Así pues, una de las primeras nociones que puedes llegar a descubrir es que todo sufrimiento se basa en una percepción errónea del yo. En cuanto llegamos a la conclusión de que existimos como un yo separado, hemos abierto la puerta al sufrimiento. Dejemos claro que no quiero dar a entender que nadie deba intentar quitarse de encima su sentido del yo. Todo el mundo necesita un sentido del yo. Imagínate cómo serían las cosas si no tuvieras ningún sentido del yo en absoluto. Cuando tuvieras hambre, literalmente no sabrías dónde debías meter la comida. ¿La metes en tu boca, o la metes en otra boca que hay más allá? ¿En qué boca debe entrar la comida? Si no poseyeras un sentido del yo, literalmente no sabrías funcionar en el mundo. Si tuvieras sed, no sabrías dónde echar el agua. Aunque parezca bastante raro, la verdad es que es posible alcanzar estados de meditación muy profundos en los que se borra todo el sentido del yo, en los que el yo desaparece temporalmente. El problema es que así te quedas completamente no funcional.
Verdaderamente, no puedes hacer nada en absoluto. Por eso es muy importante tener un sentido del yo, un sentido del aquí estoy yo. De hecho, lo tenemos programado biológicamente en nuestro sistema. Pero aquí es donde puede empezar a producirse el error, porque, cuando nos asignan un nombre, nosotros lo aplicamos intuitivamente a ese mismo sentido del yo, y entonces nuestro sentido del yo ya tiene nombre, y más tarde tiene edad, y con el transcurso de la vida tiene una cosa llamada historia. Cuanta más edad tenemos, más denso se vuelve el sentido de un yo separado. Nuestro sentido del yo se contrae y se endurece cada vez más, y en cierto modo se vuelve más real. Y cuanto más real se siente, más nos parece que debemos protegerlo, que tiene que salirse con la suya. Cuanto más real nos parece nuestro sentido de la separación, más experimentamos un deseo equivalente de controlar nuestro entorno y de controlar a los demás para asegurarnos de que conseguimos lo que queremos. Me suelen preguntar, ¿cómo es posible que haya un sentido del yo, cuando en realidad no existe un yo? Yo suelo exponer esta cuestión con el ejemplo de que el sentido del yo es como un perfume. Es una sensación que tienes en tu ser, que impregna quién eres y lo que eres. Como ya he dicho, te ayuda a orientarte ante el mundo y te ayuda a funcionar. Es como un perfume porque, cuando palpas el sentido del yo, lo que descubres es que tiene más de sentimiento que de cosa concreta. En este sentido, es como un aroma que se extiende por todo tu ser. No hay más que una sensación de que está allí, una sensación de su existencia. Después, la mente empieza a añadir cosas a este sentido rudimentario del yo. Lo primero que le añade es un pensamiento, y se le llama yo. Ya con este primer pensamiento puedes percibir que el sentido del yo se vuelve más denso, más contraído, más estable, que ya no es tan difuso ni tan semejante a un perfume. Empieza a adquirir, más bien, las cualidades de una cosa que tiene lugar propio, de una cosa que es distinta del mundo que la rodea. Y la mente seguirá adelante creando un yo cada vez más elaborado, y se servirá de este sentido del yo para demostrar que, en efecto, debe de existir un yo. El ego no es más que un estado de la conciencia. Todas las grandes enseñanzas espirituales nos dicen que miremos dentro de nosotros mismos, conócete a ti mismo. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no podremos encontrar nunca el camino que nos lleva más allá del sufrimiento. De hecho, si somos tan proclives al sufrimiento, si somos tan dados a entender mal la naturaleza de quién somos y la realidad misma, es porque no nos conocemos a nosotros mismos. Así pues, este supuesto de que somos una cosa separada, una cosa distinta de todo lo que nos rodea, es la base de lo que yo llamo nuestra conciencia egoica. Porque, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando aquí en realidad es de un estado de la conciencia, de una manera de encasillar conceptualmente el mundo. Cuando nuestra mente empieza a imaginarse que nosotros somos una cosa separada y distinta del mundo que nos rodea, nos cambia nuestra manera de percibir, lo que significa que nos cambia nuestro estado de conciencia. Los pensamientos que nos creemos alteran nuestro estado de conciencia y lo modifican. Este cambio de la conciencia lo puedes advertir en cualquier momento dado, cuando te vuelves consciente de los pensamientos que están presentes. Tomemos, por ejemplo, los pensamientos siguientes. Imagínate que un día de sol estás tendido en la playa, completamente relajado, oyendo el rumor de las olas en la orilla. Sientes la arena caliente sobre la que reposa tu cuerpo. Sientes los rayos del sol en la cara. Oyes los chillidos lejanos de las gaviotas. Si no haces más que ver estos pensamientos, y te permites a ti mismo sentirlos de verdad, empezarán a cambiarte la conciencia. Empezarás a tener una sensación de este momento literalmente distinta, aunque en realidad no haya cambiado nada, aunque en realidad no estés en la playa. Aunque todo no sea más que una creación de tu mente por medio de la imaginación, podrá hacer cambiar el modo en que te sientes, y el modo en que te sientes afecta a su vez a la percepción que tienes de ti mismo, de los demás y del mundo que te rodea. Así pues, llevándolo un paso más allá, cuando nuestra mente interpreta nuestro sentido del yo como que existe verdaderamente el yo, nuestra conciencia cambia. Y al cabo de no mucho tiempo, nuestra conciencia es de tal modo que, mire donde mire, ve separación. Esto no te lo dice así, por supuesto. Muy pocos seres humanos van por la vida diciéndose, me siento separado de todo lo que me rodea. Soy distinto y diferente.
Esto se debe a que este cambio de la conciencia, esta conciencia egoica, se integra de tal manera en tu forma de ver y de vivir la vida, que ni siquiera te hace falta que te la estés recordando. Ni siquiera tienes que estar pensando en ella de manera consciente, porque está entretejida muy estrechamente en el paño de tu percepción. La verdad es que, en último extremo, el ego no es más que un estado de la conciencia. Si entendiésemos esto en su aspecto más profundo, si entendiésemos que el ego no es más que un estado de la conciencia, no estaríamos encadenados a él. No tendríamos que llevarlo como un lastre. No nos sentiríamos aislados. Pero vemos nuestros egos, nos vemos a nosotros mismos, como entidades muy separadas, y todos los que nos rodean hacen otro tanto. Todos los que nos rodean se ven a sí mismos como esencialmente distintos de los demás y de la vida en general. De manera que nos movemos en un mundo en que casi todas las personas con las que tratamos nos estarán devolviendo, reflejado, este sentido egoico de la conciencia. Para encontrar la liberación deberemos despertar de este sueño que crea nuestra mente, según el cual somos cosas separadas de todo lo que nos rodea. Esta es la única manera en que podemos empezar a buscar una salida del sufrimiento. En realidad, el ego es una ficción. En la práctica, no es más que un cuento en la mente. Esta idea parece revolucionaria a algunas personas. Algunos hasta pueden considerar peligroso, estúpido o ridículo refutar el concepto del ego. ¿Cómo es posible que todo mi sentido de mí mismo, que todo mi sentido de ser un individuo, sea una ficción? ¿Cómo es posible que este sentido del yo no sea más que una cosa que me he creado en la mente? La desaparición del pasado. Quiero proponeros un ejercicio breve que servirá para ilustrar lo que estoy diciendo. Tómate un momento, 5 segundos, digamos, y durante esos 5 segundos permítete a ti mismo no pensar en nada, ni en ti mismo, ni en los demás, ni en las cosas del día. Deja que tu mente se aquiete durante solo 5 segundos. ¿Qué es lo que pasa en realidad en esos 5 segundos? Puede que creas que lo único que has vivido ha sido una mente aquietada. Pero si te pones a examinar de verdad lo que sucede cuando no estás pensando en ti mismo, puede que veas que ya no estás separado, que ya no eres otro. Y en esos momentos advertirás que desaparece todo tu pasado. A algunos les puede asustar comprobar que, cuando no están pensando en su pasado, este literalmente no está. ¿Pero acaso no resulta muy evidente? Lo que ha pasado, aunque haya sido hace un segundo, ya no está pasando ahora ni volverá a pasar nunca. Lo que pasó hace un minuto, o hace una semana, o hace un mes, terminó casi tan pronto como pasó. Pero nosotros lo grabamos en nuestra mente, claro está. Nuestras mentes son semejantes a una grabadora, en el sentido de que graban el pasado y lo vuelven a reproducir en el presente. Pero lo que está reproduciendo la mente no es el pasado real mismo, sino una representación mental del pasado. Cuando dejas de pensar, lo único que hay es el ahora. Para que exista el ayer, tienes que evocar una idea del ayer, y cuando recordamos el ayer, cuando recordamos un momento del pasado, llegamos a creernos que existe de verdad. Peor todavía, nos creemos que recordamos el pasado con exactitud. Pero todos los estudios que se han realizado sobre la memoria y sobre la exactitud con que recordamos los hechos pasados nos muestran que nuestras mentes empiezan a distorsionar el pasado casi desde el primer momento. En un estudio bien conocido que se realizó para medir la retención de la memoria, se contó a un grupo de estudiantes universitarios un relato muy corto, de 30 segundos. Los investigadores dijeron: os vamos a contar un relato, y lo único que queremos es que lo recordéis con toda la exactitud que podáis. Después, os pediremos que nos lo volváis a contar, al cabo de varios periodos. Y los estudiantes escuchaban el relato, sabiendo que lo único que tenían que hacer era recordarlo con toda la precisión posible, y al cabo de 1 minuto se les pedía que repitieran el relato. 5 minutos más tarde se les volvía a pedir que lo contaran, y media hora más tarde, y 1 hora más tarde, y 12 horas más tarde, y al cabo de 1 día, y al cabo de 2 días, y al cabo de 1 semana, y, por último, al cabo de 2 semanas. Lo que descubrieron los investigadores fue que los estudiantes ya empezaban a distorsionar el relato desde la primera repetición del mismo, solo 1 minuto más tarde de haberlo oído, que sus recuerdos no eran tan precisos como ellos se imaginaban.
Aunque los investigadores contaban el relato a estudiantes universitarios muy inteligentes, que solamente tenían que recordarlo, lo que descubrieron fue que, cuando los estudiantes empezaban a repetir el relato, a la tercera o a la cuarta repetición, este se volvía tan distinto que empezaba a resultar casi irreconocible respecto del relato original. Y esto se producía en la tercera o cuarta repetición, solo 1 o 2 horas después de haber oído el relato los estudiantes. Al cabo de una semana, y tanto más al cabo de 2 semanas, el relato se distorsionaba tanto que casi parecía imposible de creer que se estuviera contando la misma historia. Sin embargo, todos los estudiantes creían de verdad que estaban recordando el relato con bastante precisión. Se ha demostrado una y otra vez que nuestros recuerdos del pasado no son en realidad tales recuerdos, sino más bien recreaciones y reformulaciones de pensamientos e imágenes. Muchos nos sorprendemos al descubrir lo poco precisos que son en realidad nuestros recuerdos. La mayoría tenemos la firme opinión de que recordamos un hecho pasado tal como sucedió verdaderamente, no creemos que podamos tener una memoria selectiva. Pensamos, sí que me acuerdo de lo que pasó. Sigo teniendo un recuerdo muy vivo de aquello. La verdad que se está poniendo en evidencia aquí es que, una vez que un momento ya ha pasado por completo. Y que, cuando tú no te estás haciendo existir a ti mismo a base de pensamientos, en realidad no hay un yo. Basta con que lo pruebes por un momento. Quédate en silencio mental durante solo 5 segundos. ¿Qué es de tu nombre, de tu sexo y de la persona que te imaginas que eres? Si queremos encontrar un camino que nos lleve más allá del sufrimiento, tendremos que estudiar este sentido del yo que, en realidad, no es más que una colección de recuerdos que se proyectan, primero, en el momento presente, y después en el futuro. Tendremos que empezar a advertir que lo que pensamos que somos, en realidad no es más que eso, un pensamiento. Es imaginación. Ni nuestros pensamientos ni nuestra imaginación nos pueden decir quiénes somos. Abrirse por completo a la idea de que no eres lo que crees que eres, que no eres la historia de ti mismo que tienes en la mente, resulta francamente asombroso. Si empiezas a verlo por ti mismo de verdad, es revolucionario. Así se empieza a poner en tela de juicio la esencia misma de quién eres y de lo que eres, y, al mirarte a ti mismo de esta manera, al mirar el modo en que tu mente crea tu sentido y tu imagen del yo, comienzas a sentir un cierto distanciamiento respecto de tu mente. A fin de cuentas, ¿qué es eso que está observando tus pensamientos acerca de ti mismo? ¿Qué es eso que está viendo la mente, lo que la está reconociendo? ¿Qué es lo que observa todas las ideas que tienes acerca de ti mismo? ¿Qué es lo que mira la autoimagen? ¿Qué es lo que siente este sentido de ser un yo separado? Por el mero hecho de vivir haciéndote preguntas como estas, se abre dentro de tu mente un espacio, y empiezas a darte cuenta de que quizá no seas tu mente, de que tal vez tu mente sea algo que sucede dentro de ti, de que los pensamientos son cosas que se producen por sí mismas sin más, sin que tengas que dar el paso siguiente de suponer que existe un pensador que los está pensando. Entonces, la cuestión pasa a ser la siguiente. ¿Dentro de qué se están produciendo estos pensamientos? ¿Quién, o qué, es consciente de ellos? 3 modos de sufrimiento. La ilusión del control. En capítulos posteriores dedicaremos algún tiempo a analizar estas cuestiones, pero ahora, de momento, vamos a estudiar 3 modos comunes en que nuestros egos nos hacen sufrir, más allá de la observación básica de que son los pensamientos los que producen nuestro sufrimiento. El primero de estos modos es, probablemente, el más arraigado de los 3. Nuestro deseo de tener el control. En cuanto nos imaginamos que somos alguien separado de todos los demás, de la vida que vemos a nuestro alrededor, la consecuencia natural será que tendremos una sensación interior de que la vida es una cosa que tenemos que controlar. Para mantenernos a salvo, seguros y separados, no solo tenemos que controlarnos a nosotros mismos, sino a los demás y todas las circunstancias que nos rodean. Pero dado que la verdad es que no tenemos ningún control, es inevitable que nos encontremos en un aprieto. La realidad es que no tenemos ningún control, el ego no controla el modo en que se despliega y se presenta la realidad. ¿A qué se debe que el ego no tenga el control? Simplemente, a que el ego no es más que un pensamiento que tienes en la mente. Es una imagen. Es un modo en que tu mente se refiere a sí misma, piensa en sí misma y crea, para empezar, un sentido del yo.
Si todo tu yo egoico no es más que un producto de la imaginación, un resultado mecánico de la vinculación de diversos pensamientos entre sí, entonces es evidente que un pensamiento no tiene ningún control. Un pensamiento no es más que una cosa que sucede, sin más. Sucede, y después pasa. Ver esto resulta muy difícil, y a veces da miedo, sobre todo si nos creemos que nosotros somos nuestros egos. Pero la vida nos enseña constantemente, una y otra vez, que en realidad no tenemos ese control que deseamos tener o que creemos tener. Mira dentro de tu mente. No tienes un verdadero control de si te entra o te sale de la mente un pensamiento determinado. Y si ni siquiera tienes control de los pensamientos que te aparecen en la cabeza, ¿cuánto control tienes de verdad, en general? Si tuvieras verdaderamente el control, no optarías, fin más, por sentirte bien todo el tiempo, por sentirte abierto, lleno de amor y feliz. Y no resulta extraño que, a pesar de que la vida nos enseña constantemente que el ego no tiene el control, nosotros seguimos creyéndonos que lo tiene. Nos empeñamos en que lo tiene, porque, si no lo tuviera, eso sería demasiado abrumador. Nos parece que el peor descubrimiento que puede llegar a hacer un ego es que no tiene el control, porque, si un ego no tiene el control, entonces es que no tiene esperanza. No tiene salida. No tiene manera de hacer que la vida sea como él quiere. Sería verdaderamente terrible que nosotros fuésemos nuestros egos, que fuésemos de verdad ese yo creado en nuestra mente por los pensamientos. Pero no lo somos. Lo que somos en realidad, más bien, es lo que observa a la mente, lo que advierte a la mente y lo que es consciente de toda la actividad mental, incluso del deseo de controlar. Si empiezas a plantearte de manera auténtica todo el concepto del control, se abrirá tu mente de verdad. Y eso es lo que hace falta si queremos poner fin a nuestro sufrimiento persistente. Tenemos que abrir nuestra manera de pensar. Con el tiempo, podemos llegar a abrirnos más allá del pensamiento mismo. Pero, para empezar, tenemos que abrirnos en lo que estamos dispuestos a pensar y en las conclusiones a las que estamos dispuestos a llegar. Cuando estamos en nuestros egos, intentamos, como cosa natural, controlar a los demás y controlarnos a nosotros mismos. Intentamos controlar la vida. Pero estoy seguro de que ya habrás caído en la cuenta de que no puedes controlar la vida. El sol sale cuando quiere y se pone cuando quiere, no cuando queremos tú o yo. La lluvia cae lo quieras o no, y la luna sale y se pone lo quieras o no. Y lo mismo sucede con cada momento y con cada persona con la que nos encontramos. Nosotros nos creemos que tenemos el control, pero es una ilusión. Es un engaño. Este engaño se produce en nuestras mentes, y es, en varios sentidos, el engaño más convincente que existe, pues mientras pensemos que tenemos el control, mientras pensemos que podemos controlar las cosas, seguiremos encadenados al estado de conciencia egoica. Superficialmente, la ilusión del control hace que nos sintamos capaces de crearnos una vida cómoda y segura, a fuerza de manipular nuestras vidas sobre la base de lo que creemos que necesitamos. Pero en realidad no tenemos ese control. A pesar de todo, la ilusión de tenerlo es asombrosa por su diseño y por su complejidad, ya que, a fin de cuentas, casi todos los seres humanos caemos en ella. Casi todos los seres humanos pensamos, yo controlo mi vida, salvo en los momentos en que las cosas se ponen muy difíciles. Hay momentos en que casi te ves obligado a reconocer que no tienes el control. Surge una emoción dolorosa y no puedes huir de ella. No puedes hacerla desaparecer. De pronto te resulta evidente, no tengo el control. Y esto te suele provocar un pánico más profundo todavía. Oh, no. No tengo el control. No puedo cambiar esta sensación. ¿Qué hago? ¿Cómo cambio esto? ¿No es paradójico que, a pesar de que vemos que no tenemos el control, sigamos aferrándonos a él? ¿No es una locura, por definición, seguir intentando hacer lo mismo de siempre, pero esperando obtener resultados distintos? Aún así, podemos pasarnos toda una vida intentando hacer uso de ese sentido de un control que en realidad no tenemos. Exigir que las cosas sean distintas. Otro modo en que nuestras mentes producen sufrimiento es por las exigencias que hacemos a la vida y a los demás. En cierto sentido, el ego es una máquina de exigir. Quiero esto. Quiero aquello. No quiero esto. No quiero aquello. Tienes que ser de esta manera. No deberías haberme hecho tal cosa. No debería sentirme como me siento.
Todas las exigencias, en esencia, son modos en que intentamos manipular la realidad, modos en que nos empeñamos en que la vida sea diferente de lo que es. No siempre se aprecia hasta qué punto abordamos la vida de esta manera. Pero, si lo observamos con detenimiento, podemos ver lo extendida que está esta tendencia. En cualquier momento dado, es probable que estés haciendo exigencias inconscientes, sutiles, en el sentido de que la vida sea diferente. Esperamos que todo en la vida nos haga felices, sin darnos cuenta de que la felicidad se encuentra, en realidad, en nuestro núcleo mismo. Es connatural a nuestro ser. No existe ninguna manera de hacerse felices. Lo único que tenemos que hacer es dejar de hacer las cosas que nos hacen infelices. Una de las cosas que nos hacen tremendamente infelices son las exigencias que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. En las relaciones humanas, es muy corriente que exijamos que alguien cambie para que nosotros podamos ser felices o sentirnos realizados. En este proceso, desatendemos por completo lo que podría ser más beneficioso para la otra persona o para la comunidad en general. ¿Es esta una verdadera manifestación de amor? ¿Es esto lo que queremos, en último extremo? ¿Queremos de verdad que cambien todos los que nos rodean para hacernos felices a nosotros? ¿Queremos de verdad ser tan tiranos? ¿Nos llega esto de verdad a lo más hondo del corazón, al amor que todos tenemos dentro? Cuando nos empeñamos en que las cosas, las personas y los hechos de nuestro alrededor cambien para que nosotros podamos ser felices, en realidad estamos negando algo que está muy dentro de nosotros. Estamos negando la verdad de quiénes somos. Estamos negando la verdad de los demás. Nos estamos imaginando que la felicidad depende de los hechos y de las circunstancias de nuestras vidas, y de las personas que intervienen en ellas. Nos creemos que si todas las personas que intervienen en nuestra vida fueran así, entonces estaríamos satisfechos. Así pues, este deseo de exigencias surge también, como el deseo de control, de ese estado de conciencia llamado estado egoico de la conciencia, en el que nos imaginamos que nosotros mismos y todos los demás somos distintos y separados. Pero repitamos que la noción de que somos entidades separadas no es verdadera, es una invención. Todo ello está trazado en nuestra mente. Es un gran sueño que tenemos. Lo difícil de este sueño es que casi todos los que nos rodean tienen el mismo sueño. Es, en esencia, el sueño colectivo de la humanidad. De modo que quien sueña no eres solo tú, ni soy solo yo, casi todos los seres humanos tienen este mismo sueño de estar separados, de ser absolutamente otros del mundo que los rodea. Lo que esto supone es que tenemos que mirar muy hondo dentro de nosotros, porque no solo estamos mirando más allá de nuestra propia mente engañada, de nuestro propio error, estamos mirando más allá del engaño de toda la humanidad. Discutir con lo que es. Otra cosa que hacemos cuando nos sentimos separados, es discutir con lo que es y con lo que fue. Este es el tercer modo más común que tenemos de sufrir. De hecho, si quieres garantizarte el sufrimiento, discute con lo que es. La gente me suele preguntar, ¿qué quieres decir con lo que es? Interrogación de cierre. Lo que es este momento mismo antes de que pienses en él siquiera. Eso es lo que es. Si discutes con este momento sufrirás. No hay manera de discutir con este momento sin sufrir. Lo mismo puede decirse del pasado. Si discutes con el pasado, si decides que lo que ha sido no debería haber sido, sufrirás. Me doy cuenta de que esto puede parecer demasiado simplista y de que casi hasta parece insultante. Al fin y al cabo, la mayoría de los seres humanos se sienten justificados al creer que lo que fue en el pasado no debería haber sido. Todos hemos vivido momentos difíciles. Todos hemos pasado momentos en que se nos ha hecho daño o incluso se nos ha maltratado. Todos hemos tenido momentos en que la gente nos ha tratado de manera desconsiderada o destructiva. Es natural que recordemos estos momentos y pensemos, ese momento no debería haber pasado. Fulano no debería haberse portado así. Este pensamiento, esta conclusión, parecen muy justificados. Como todos los que nos rodean estarían de acuerdo con ello, nosotros ni siquiera lo ponemos en duda. De hecho, lo que sucedió en el pasado no es ni bueno ni malo de por sí. Simplemente, es lo que fue. Por eso, cuando discutimos con lo que fue y decimos, no debería haber sucedido, sufrimos. Así de sencillo. No quiero proponer de ninguna manera que neguemos lo que fue.
No estoy diciendo que tengas que fingir que una cosa del pasado no te hizo daño, que no te confundió o que no te causó un gran dolor. Lo que digo es que, cuando discutes con ello, cuando dices que una cosa que ha sucedido no debería haber sucedido, entonces sufres. Lo que pasó es lo que pasó. Ya fuera bueno o terrible, es lo que pasó. Lo que está pasando ahora es lo que está pasando. No tenemos por qué llamarlo bueno ni malo. Puede ser doloroso o puede no ser doloroso, puede gustarnos o puede no gustarnos. Lo que está pasando en este momento, sea lo que sea, es lo que está pasando. Cuando discutes con ello, cuando dices que lo que está pasando no debería estar pasando, entonces sufres. A veces puede parecer peligroso abstenerse de discutir con el momento presente, o con el pasado. Hasta podemos temer, si no discuto con lo que está pasando ahora, quizá no cambie nunca. Porque, si tenemos abiertos los corazones y las mentes, no podemos dejar de ver que en el mundo hay una cantidad tremenda de sufrimiento, de dolor y de conflicto. En vista de ello, ante esta verdad, casi podría parecer un insulto no proclamar: esto no debería pasar. Pero en cuanto decimos que alguna cosa no debería estar pasando, nos encerramos en un esquema mental extremadamente estrecho, con muy pocas opciones. Cuando vemos de verdad que lo que es no es bueno ni malo, que simplemente es, entonces tenemos abiertas todas las opciones. Entonces podemos reaccionar ante la vida de manera sabia y amorosa. Esto no quiere decir que nos limitemos a decirnos: lo que es, y no hagamos nada más. Cuando vemos lo que es y nos quedamos con ello, esto llega a ofrecernos opciones creativas, nuevos modos de ver lo que es y de relacionarnos con ello, nuevos modos que no están basados en la separación, ni en la negación, ni en el deseo de controlar, sino que surgen más bien del corazón humano, del amor, de la solidaridad y de la sabiduría. Lo mismo puede decirse también del pasado. Cuando dejamos de creer que alguna parte de nuestro pasado no debió ser, cuando empezamos por fin a dejarlo, sin fingir que los momentos dolorosos no existieron, entonces nos abrimos a una relación creativa con el pasado. Somos capaces de aceptar plenamente todo lo que ha sucedido, aunque haya sido terriblemente doloroso. Pues al fin y al cabo todo ha contribuido a hacernos llegar a este momento, al ahora mismo. Y este momento, el ahora mismo, es el único momento en que tenemos la capacidad de despertarnos, de poner fin al sufrimiento, y gracias a ello este momento vale por todos los demás momentos que han sucedido antes. Este es el momento en que podemos poner fin al sufrimiento. Este es el momento en que podemos despertarnos de todas nuestras historias del pasado, del presente y del futuro. Para despertarnos, debemos aprender cómo alimentan el sufrimiento en nuestras vidas las tres tendencias que hemos citado: el deseo de controlar, las exigencias y el rechazo de lo que es. Debemos conseguir de alguna manera desear saber lo que es verdadero, en este momento, sin intentar controlarlo ni hacerle exigencias, porque lo que nos libra del sufrimiento es la verdad. La verdad es lo que nos permite salir de este estado egoico de la conciencia en el que parece que estamos tan atrapados, pasando a otro estado de la conciencia completamente distinto, mucho más abierto, libre y amplio, e infinitamente más creativo. En el ego, nuestras opciones están muy limitadas, y todas se han ensayado ya, todas las soluciones que ha propuesto el ego han fracasado. Si no tienes claro que hayan fracasado, enciende el televisor. Lee el periódico. Sigue habiendo guerras. Sigue habiendo crueldad. Siguen existiendo en todas partes seres humanos que no son abiertos, ni amorosos, ni entregados a los demás. Está claro que lo que hace falta es algo distinto. Como ya hemos dicho, volver a hacer siempre una misma cosa esperando que produzca resultados diferentes es, literalmente, una manifestación de locura. Y así es, en muchos modos, el mundo en que vivimos. Y espinoso sufrimiento generacional. Quiero presentar ahora un tipo distinto de sufrimiento, que puede resultar especialmente difícil de desenmarañar. A lo largo de los años que he dedicado a la enseñanza, he observado que existe un tipo concreto de sufrimiento que es espinoso y generalizado, y del que suele ser muy difícil encontrar una salida. Le he dado el nombre de sufrimiento generacional. El concepto de sufrimiento generacional se basa en el hecho de que cada uno de nosotros procedemos de una sucesión de generaciones que se remonta en el tiempo hasta donde nos alcanza la imaginación, hasta los primeros seres humanos, nuestros primeros antepasados.
Somos, en efecto, el resultado de una larga cadena de muchísimas generaciones. Cada uno de nuestros sistemas familiares está impregnado de una cantidad enorme de belleza y de bondad, y estos sistemas también llevan consigo, como todos sabemos, lo que podríamos llamar dolor generacional o sufrimiento generacional. Esta es una energía real que se transmite inconscientemente de cada generación a la siguiente. Si observas atentamente un sistema familiar determinado, verás el dolor que tiende a transmitirse a lo largo del linaje familiar. Por ejemplo, los padres que tienen una tendencia concreta a sufrir por la ira o por la depresión tienden a producir hijos que sufren por las mismas dolencias, y estos hijos, a su vez, producen hijos que sufren por las mismas causas, y así sucesivamente. El sufrimiento generacional es muy traicionero. Con el transcurso del tiempo se va arraigando cada vez más en una familia, y constituye el núcleo de una buena parte del sufrimiento que padecen las personas. Un aspecto importante del sufrimiento generacional que conviene tener en cuenta es que no es personal. Dicho de otro modo, es más bien como un virus que infecta a los miembros de una familia. Es un modo de sufrimiento que infecta a una familia y después se va transmitiendo dentro de ella a las generaciones futuras, casi como se contagia la gripe o el catarro. Cuando naces, te entregan este dolor generacional sin que tú lo sepas. Tu reacción será quejarte de él, pensar que es terrible o resistirte a él de algún otro modo. Pero entonces descubrirás que negar este dolor o quejarte de él no sirve más que para que éste penetre todavía más en tu ser. Cuando empiezas a identificar cómo funciona en tu vida el sufrimiento generacional, cuando ves de qué modo tu manera particular de sufrir es semejante a la manera de sufrir de otros miembros de tu familia, esto te puede abrir el corazón y la mente. Desde esta perspectiva más amplia, puedes empezar a deshacerte de la culpabilidad y a ver que los mismos que te transmitieron a ti el sufrimiento a lo largo de esta cadena generacional sufrían a su vez el dolor y no eran conscientes de lo que pasaba. Este dolor les vino sin más, y ellos lo manifestaron de una manera u otra, y después lo transmitieron a la generación siguiente, sin saberlo. Una parte del dolor y de las heridas más profundas que llevamos con nosotros a lo largo de nuestras vidas nos llega a través de este sufrimiento generacional. Cuando las personas identifican un sentimiento difícil, como puede ser la ira, el enfado, la rabia o el resentimiento, yo les suelo preguntar, ¿a quién te recuerda este sentimiento? ¿A tu padre o a tu madre? Cuando las personas consideran algunas de sus heridas emocionales más profundas, es frecuente que sean capaces de decirme al instante de cuál de sus dos progenitores les vino. Cuando eres capaz de ver esto con claridad, ves también que tu madre, o tu padre, o tu tío, o tu tía, tenían, de hecho, la misma herida que tienes tú. Te la transmitieron al exteriorizarla, del mismo modo que se las habían transmitido a ellos sus padres. Esta energía acaba por llegarte a ti, y tú pasas a ser la avanzadilla de este dolor generacional. Es fácil tener resentimiento y culpar de este dolor a otros, pero cuando ves su verdadera naturaleza te das cuenta de que no es personal, aunque te parezcan muy personales las consecuencias que tiene para ti, y puede que también fuera muy personal el modo en que se exteriorizó. Pero el dolor en sí, el sufrimiento en sí, no eres tú en realidad. Se ha ido transmitiendo inconscientemente de persona a persona, de generación en generación. Claro que el modo en que se transmite suele resultar con frecuencia muy doloroso, violento a veces, porque a ti te parece que eres el objetivo de ese dolor que se manifiesta en ti y en los familiares que te rodean. Pero si puedes evitar perderte por completo en la ira o en el resentimiento, aunque estos sean comprensibles desde un punto de vista relativo, si eres capaz de abstenerte por un momento de hacer juicios, empezarás a ver que el dolor que sientes fue en gran parte sufrimiento de otros miembros de tu familia, y que no tiene por qué ser tuyo. Cuando sientas este dolor profundo que tienes dentro y puedas identificarlo, date cuenta de que la solución no es culpar a otros miembros de tu familia. Cuando sientas el impulso de culpar, ten presente que las generaciones sucesivas de tu estirpe han vivido también con ese mismo dolor. Es muy posible que ni siquiera se figuraran nunca que era un dolor generacional. Es probable que lo tomaran como cosa muy personal, y que, por tanto, su única opción fuera exteriorizarlo. Cuando empiezas a concebir todo esto como una larga cadena de sufrimiento que se ha transmitido de generación en generación, y te das cuenta de que tú puedes hacerte consciente de cómo funciona esto, aquí y ahora, entonces tienes la oportunidad de ponerle fin.
el proceso de desenmarañar este sufrimiento no tiene por qué ser fácil, ni divertido, ni agradable, pero sí te otorga la posibilidad de cambiar radicalmente tu perspectiva respecto del mismo. Cuando nos hacemos conscientes, o más conscientes, de la existencia de algo que produce dolor, suele suceder que el dolor se agudiza durante algún tiempo. Es como si empezásemos a salir de una cierta insensibilidad emocional, y puede que cuando empecemos a relacionarnos directamente con el dolor sintamos resentimiento y nos pongamos a culpar a otros. Pero cuanto más miramos hacia el exterior, albergando resentimientos y culpando a otras personas y a circunstancias determinadas de la vida, más inconscientes nos volvemos y más ahonda en nuestros sistemas el dolor y el sufrimiento. Y cuanto más hondo se entierra dentro de nosotros, más se transfiere a las personas que queremos, a nuestros hijos, familiares, amigos, etc. Podemos llegar a darnos cuenta de que disponemos de una oportunidad preciosa, aunque pueda resultar bastante dolorosa, de ponerle fin de una vez por medio de nuestra propia consciencia y visión directa. Aunque el dolor y el sufrimiento pueden ser generacionales, como vemos, solo se pueden mantener en el presente dentro de las estructuras de nuestra propia mente, a base de creernos nuestros propios pensamientos de separación, de culpa y de condena. Alcanzar el fin del sufrimiento es, en realidad, una cuestión de empezar a ver todos los modos en que nuestra mente mantiene el sufrimiento con sus pautas de pensamiento habituales. Cuando empezamos a comprender las causas del sufrimiento, a comprender que todo nuestro sufrimiento se basa en los diversos modos en que nos imaginamos que somos separados y diferentes, entonces emprendemos el proceso del despertar, del paso de la infelicidad a la felicidad. También empezamos a darnos cuenta de que, aunque se nos ha transmitido sufrimiento por nuestra estirpe familiar, aunque hemos vivido toda la vida con esos constructos mentales que nos llevan al dolor, en realidad tenemos mucha suerte, ya que tenemos la capacidad de poner fin ahora mismo al sufrimiento con solo hacernos conscientes de él. La confrontación directa con el sufrimiento puede e incluso suele resultar bastante dolorosa cuando empezamos a mirarlo. Es como cuando se nos queda dormido un brazo o una pierna por falta de riego sanguíneo y, cuando empieza a recibir sangre de nuevo, nos duele durante un rato. Cuando vuelve a correr la sangre por las venas y la extremidad vuelve a cobrar vida, tenemos una sensación de hormigueo desagradable. Esto forma parte del proceso de despertar, del proceso de salir del sueño de la mente. Pero es esencial que lo hagamos, y es esencial que nos permitamos a nosotros mismos seguir este proceso de desinsensibilización, de salir de la imaginación de nuestras mentes, no solo por nosotros, sino también para poder dejar de llevar sufrimiento a los demás con nuestras conductas inconscientes. Así empezaremos a formar parte de la solución del sufrimiento de la humanidad. Mientras permanezcamos dormidos dentro de nuestros egos, en realidad no estaremos aportando nada ni a nosotros mismos ni a los demás. Cuando empecemos a despertarnos de este estado egoico de la conciencia, sufriremos cada vez menos, y, a medida que suframos menos, provocaremos menos sufrimiento en el mundo que nos rodea. Es un regalo que haremos al mundo, y es un regalo que el mundo recibirá con mucho gusto. Así como a nosotros nos gustaría ser felices y estar libres de sufrimientos, también les gustaría lo mismo a todos los seres vivos. Todos tenemos la oportunidad de poner fin al sufrimiento en nuestras propias vidas y de ayudar a todos los demás a hacer otro tanto. Suficiente por hoy.